Muy bien, muchas gracias. A ver si, creo que sí está. Más o menos. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema, esta relación cuerpo e imagen. En algún momento creo que les hice un comentario de manera introductoria sobre este tema. Es importante como que reflexionemos sobre cuál es la diferencia entre lo que es el cuerpo humano, tangible, esta noción del cuerpo que ha sido estudiado por la medicina, específicamente pues la anatomía, y el tema de la imagen corporal que se estudia desde la psicología y que nos da pauta para hablar de algunos padecimientos o algunos fenómenos bien particulares como lo es el trastorno dismórfico corporal, el síndrome de miembro fantasma y bueno, algunas patologías que tienen que ver con la alteración de la imagen corporal como lo puede ser la bulimia, la anorexia. Y cómo esto también se puede vincular a las ciencias biomédicas, ¿sí? Cómo podemos implementar este enfoque o qué reflexiones podemos tener al respecto de esta relación cuerpo e imagen. Bueno, como tal, una imagen, ¿cómo podemos decir que está constituida? Regularmente nosotros asociamos el tema de la imagen con lo meramente visual, ¿no? Siempre que escuchamos imagen, al menos nosotros que somos completamente videntes, o sea, vemos, tenemos esta capacidad visual, no tenemos, al menos creo yo, ninguno de este grupo tiene algún impedimento para poder percibir visualmente los estímulos, ¿no? Entonces, todos aquí tenemos pues la vista más o menos, ¿no? Si acaso tendremos astigmatismo o miopía, pero no somos débiles visuales, ni tampoco tenemos ceguera parcial o total. Entonces, nosotros en nuestro caso, bueno, que nacimos de esta manera, tenemos pues ventaja para construir pues la noción del mundo, que justo es lo que hemos estado trabajando a lo largo de las clases con el asunto del desarrollo de la primera infancia, esta percepción que tenemos como el bebé va construyendo también nociones sobre el entorno, ¿no? Sobre su propio cuerpo y sobre lo que le rodea. Perdón, ya me voy a quitar el cubrebocas, aprovechando que creo que ya no hay tanta gente. Perdón, ¿alguien iba a comentar algo o me equivoco? ¿Todo bien? Creo que no. Gracias. Bueno, entonces, estas imágenes, pues, se construyen gracias a todo nuestro potencial sensorial, ¿sí? Nuestros sistemas sensoriales, que, pues, nos permiten ir construyendo estímulos sobre los objetos, sobre el entorno. Entonces, una imagen se constituye a partir de las sensaciones visuales, auditivas, olfativas y táctiles. Por lo tanto, no podemos decir que solamente los que tenemos la capacidad de ver percibimos imágenes o construimos imágenes a nivel interno. Cualquier persona, cualquier ser humano tiene imágenes, tiene noción de imágenes y es gracias a estas capacidades. Pues una persona invidente pues puede construir una imagen sobre el entorno, ¿no? Puede desarrollar capacidad espacial, orientación, etcétera. Que bueno, aprovechando que estamos tocando este tema, les comparto que justamente la semana pasada nos pusieron una actividad aquí en Campus Aeropuerto. La doctora Vanessa gestionó un taller de esta instancia que se llama ATEDI, aquí en la UAC, que es atención a estudiantes con discapacidad. Y justo fue un taller de sensibilización en el tema de las necesidades específicas que tienen las personas con discapacidad visual y discapacidad psicomotriz y motriz aparte. Entonces, bueno, parte de los ejercicios nos hicieron ponernos un antifaz y andar por todo el campus aeropuerto con un bastón. Y bueno, eso justamente nos permite ponernos así en carne propia, en los zapatos de una persona invidente
y lo que eso significa. Como al menos nosotros que no tenemos ese impedimento, pues dependemos demasiado de nuestra vista. Y bueno, nos pusieron a caminar junto con una persona invidente y obviamente él nos llevaba ventaja, él caminaba sin problemas, se ubicaba bastante bien, y bueno, llegó más rápido al punto de meta que teníamos que llegar. Caminamos desde el multidisciplinario hasta lenguas y letras, así con los ojos vendados. Y esta persona, pues obviamente como creció de esa manera, pues ya tiene dominada otras habilidades, tiene una agudeza auditiva importante y eso nos permite ver que también, bueno, tiene una noción de imágenes, se imagina justamente cómo es que se ven las cosas. Ellos obviamente también tienen una noción de cómo serían los colores o otros objetos. ¿Sí? Bueno, y lo digo mucho porque también a veces está esta como duda, ¿no? Hay quienes se preguntan, bueno, ¿y una persona invidente cómo es que tiene imágenes y nociones sobre las cosas? Una persona que no tiene el oído desarrollado, bueno, tuvo pérdida de audición, una persona sorda, ¿cómo es que lo hace? Pues justamente porque tenemos otros sistemas que nos permiten recabar esas sensaciones, esos estímulos y vamos construyendo pues nuestras propias nociones. Entonces, bueno, un bebé recién nacido que nace con todas las condiciones fisiológicas adecuadas, que no tiene ninguna discapacidad ni ningún impedimento, tiene la ventaja de ir construyendo pues esta noción de las cosas mediante el tacto y bueno, el resto de sus sentidos, su vista, su olfato, su oído. Entonces, el cuerpo entra justamente en este asunto. ¿Cómo es que un ser humano puede percibir su propio cuerpo y tener control de él? Pareciera que es como una situación que sucede de manera muy natural, pero no precisamente porque implica un montón de funciones que tiene que ver con el área psicomotriz, como un individuo en crecimiento en esta primera infancia necesita lograr esta coordinación psicomotriz, tener conciencia de su cuerpo, dimensionar su cuerpo, ser consciente de su forma, de la estatura y en relación a los objetos, porque si se ponen a pensar y recordamos, bueno, si se han dado la oportunidad de observar a bebés pequeñitos que están aprendiendo a caminar, justamente están en este pues de desplazarse en los espacios, ubicarse espacialmente, empezar a calcular las distancias y manejar su cuerpo para desplazarse de un lado a otro. Entonces, en los primeros momentos de vida, pues a veces tienen accidentes porque si no son supervisados, pues los bebés se avientan así casi al vacío porque no dimensionan todavía mucho como las consecuencias. Héctor. Y es algo que también pasa en muchas especies. Bueno, yo me acuerdo por mis perros, cuando estaban cachorritos, como que sí, se acostumbran mucho a estar encima de uno o, no sé, aventarse de cierta manera, o que tienen cierto cálculo entre un mueble y otro y crecen y ya se están dando unos santos golpes. O se suben a uno y ya pesan 30 kilos y aplastan. Muy bien, Héctor, gracias. Así es, justamente, bueno, la diferencia es que nosotros los seres humanos, pues, tenemos conciencia de esta cuestión y bueno, en tema de adaptación, pues sabemos que otras especies animales como que se adaptan rápido, pero les falta esta parte de lo intelectual para la comprensión de las cosas. Sergio. Es la forma también en esto, lo que se refiere, maestra, como la adaptación de un niño cuando, por ejemplo, empieza a conocer las tijeras o algo y se llega a cortar un poquito y ve que le duele o se corta con una hoja, o ve el fuego y quiere meter la mano y lo llega a meter alguna vez sin que se den cuenta y se quema, y pues va creando nociones, ¿no? De estos parámetros y de cómo funcionan. Exactamente.
Sí, bueno, es ahí el riesgo, porque por mucho que a veces les expliquemos a los niños como ciertas cosas, les falta dimensionar como mucho a futuro. A veces necesitan experimentar las cosas para poder aprender y desafortunadamente en el Inter pues se ponen en riesgo, tocan cosas calientes, o pueden hasta meter luego los deditos en los contactos de la luz, ¿no? Que por eso pues existen estas tapitas o medidas preventivas que tenemos que hacer para que no pongan en riesgo su integridad. Erika. Bueno, también he notado que son muy bruscos y no solamente se dañan a veces a ellos, sino, bueno, por ejemplo, mi sobrino me quiere hacer cosquillas luego y muy lindo, pero me termina arañando toda, ¿no? Y es esa parte de que todavía no mide su fuerza también con los demás. Claro, exactamente. Qué bueno que lo comentas. También es otro punto. Cómo controlar tu propio cuerpo, cómo coordinar y medir la fuerza. Entonces, justo un niño en crecimiento en esta primera infancia y sobre todo los niños de entre 1 a 4 años, perdón, a 3 años más o menos, todavía les cuesta mucho como la coordinación psicomotriz básica, que se sigue afinando obviamente a los 4, 5 y 6 años todavía. Entonces necesitan tener la noción de su cuerpo, empezar a controlarlo y es eso justamente lo que se le llama función formadora del cuerpo. Justo hay una autora francesa, psicoanalista que se llama Françoise Dolto. Françoise Dolto justamente trabaja este tema, se ha dedicado varias investigaciones de parte de ella a indagar el tema de la imagen corporal y ella justamente retoma incluso planteamientos de otros psicoanalistas en donde se señala que en esta etapa de la vida del desarrollo humano, cuando somos muy pequeños, bueno, de meses al primer año de vida, el cuerpo se percibe fragmentado, así lo dice Dolto. El bebé percibe su cuerpo como fragmentos, porque justamente si estamos hablando de estímulos, pues esos estímulos son muy aislados. O sea, el tema, por ejemplo, de los estímulos táctiles, los estímulos auditivos, olfativos y visuales, son como distintos, como si estuvieran separados uno de otro. Y poco a poco, conforme crece, los va integrando, va comprendiendo que los objetos pueden integrar toda una serie de estímulos. Como, bueno, creo que lo comentamos hace poco, cómo los bebés se asustan con la licuadora cuando la escuchan por primera vez, porque es un sonido muy fuerte, muy intenso y que todavía no saben ubicar que hay objetos que tienen estas características, ¿no? Que podemos integrarlos. Entonces, eso mismo pasa con su cuerpo. Lo perciben de una manera un tanto fragmentada, así como estímulos aislados, y entonces apenas están en esa cuestión de dimensionar cómo es su cuerpo, qué tanto mide su cuerpo, cuáles son las partes de su cuerpo, tan así que en el preescolar les refuerzan esta cuestión en estos ejercicios de hacer canciones o cuentos que impliquen nombrar las partes del cuerpo, porque en la medida en que vamos nombrando, le damos lugar y por lo tanto existen, ¿sí? Bien se dice, ¿no? Lo que no se nombra no existe para la conciencia humana. Es justo lo que pasa con el tema de las partes, los genitales, ¿no? En los niños, cómo esa parte del cuerpo, por cuestión cultural, se convierte en un tabú y por lo tanto no se le nombra con los nombres anatómicos correctos, adecuados, se toma como algo que se censura y entonces esa parte del cuerpo tardamos como cierto tiempo en tomarle importancia y que cobre relevancia en la conciencia de todos nosotros. Incluso hasta las escuelas a veces caen en el error de hablar del tema de los genitales, de esta parte del cuerpo, hasta la pubertad o adolescencia, ¿no? Como si hasta apenas en esa etapa apareciera así mágicamente esa parte del cuerpo. Entonces, es bien importante como tomar conciencia y analizar qué tanto este asunto psicológico tiene un impacto justamente bien importante en cómo percibimos nuestro cuerpo, cómo lo vivimos
Y también incluso cómo lo cuidamos, ¿no? Porque puede suceder que a veces esa misma percepción que tenemos nos puede llegar a provocar algún malestar físico. Ahorita vemos esa parte que es la cuestión de las enfermedades psicosomáticas. Bueno, antes de seguir, ¿hasta aquí tienen alguna duda o comentario? Todo claro. Ok. Bien, gracias. Entonces, justo por ejemplo, Freud decía, el bebé es un pedazo de carne, ¿no? Y si no lo humanizamos, es un pedazo de carne nada más. Entonces, tiene que tomar conciencia, tiene que interactuar, tiene que contar con un lenguaje que le permita nombrar. Y si lo nombramos, existe, ¿no? Como decía Descartes, pienso, luego existo. Entonces, al menos la noción del cuerpo, como decíamos, no viene dada junto con el nacimiento. Es decir, cuando nacemos no inmediatamente ya tenemos así como el chip de cómo es nuestro cuerpo, cómo se ve, cómo luce, cuál es la textura y sus dimensiones. Entonces, el cuerpo tiene que constituirse como propio, o sea, nos tenemos que apropiar, tenemos que vivirlo como propio. Esto se construye a lo largo de la vida con proceso de identificaciones y desarrollo sensorio-motriz. Justo el equipo 1 está trabajando en esta cuestión una parte del desarrollo sensorio-motriz, como los bebés con los reflejos pueden interactuar con el entorno para ir construyendo nociones. Bueno, este segundo punto es bien interesante porque han sucedido, ¿no? ¿Qué puede significar que tu cuerpo o ciertas partes del cuerpo humano no las percibimos como propias? Ha habido casos muy controversiales, ¿no? Como el caso de personas que argumentan, dicen que una parte de su cuerpo no les corresponde y buscan la manera de amputarse esa parte del cuerpo. Justo hace tiempos fue muy sonado en televisión del caso de un hombre. Bueno, yo lo vi en un documental de National Geographic. Un hombre que decía que su pierna no le pertenecía, que era algo que le estorbaba, que estaba de más. Y empeñado en quitársela, pues obviamente fue con médicos, obviamente lo mandaron al diablo porque pues no hay ahí un argumento médico para quitar una parte del cuerpo que está sana, pero ya saben, hay médicos cuya práctica pues transgrede ciertos límites éticos, bioéticos, y pues encontró quien le pudiera amputar su pierna. Y curiosamente, este individuo se sentía sumamente feliz y completo, aparte. Se sentía completo a partir de que le hicieron esta intervención. Entonces, hay personas que de repente tienen esta cuestión, que bueno, ya está más del lado de algún tipo de patología, algún tipo de trastorno psicológico, cuando sienten el cuerpo disociado, como fragmentado. Sergio, adelante. Y eso también es desde ambos puntos, ¿no, maestra? Por ejemplo, las personas, por ejemplo, que llegan a perder una pierna o un brazo en la guerra, por ejemplo, llegan a sentir la sensación de que aún conservan la pierna o el brazo, que es el síndrome del miembro fantasma, según esto, y pues también personas que sufren o que son sometidas a algún implante y que no son llevados mediante una terapia para también la adaptación de este nuevo miembro que se les está injertando para que lo sientan como propio, también sienten esta capacidad de que esto no es mío, o yo porque tengo esto si no es mío. Así es. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Y justo en el chat nos dice también Héctor la relación con el síndrome de miembro fantasma. Justo es eso.
Sabemos que hay un asunto fisiológico de por medio que tiene que ver con el tema del papel de esas neuronas que controlaban esa parte del cuerpo que todavía tienen implicación ahí, las neuronas espejo, pero también esta parte psicológica tiene que ver con el tema de trabajar esta parte de asimilación y trabajar el reajustar la imagen corporal que tenemos, porque imagínense, alguien que tiene ya construida una imagen corporal de sí mismo, con sus extremidades y todo, y por un accidente o por la guerra perdió una de estas extremidades, pues la mente necesita hacer ese ajuste de percepción para saber que esa parte del cuerpo ya no está más. Incluso también está de por medio una situación de duelo. Recuerden, el duelo se hace de todo, o sea, no nada más cuando muere un familiar. El duelo en los seres humanos lo tenemos cuando perdemos cualquier objeto, objeto material o objeto personal, hablando de las personas, ¿no? O objeto como relaciones afectivas, todo eso, ¿no? Estamos siempre haciendo duelos, entonces ante la pérdida de una parte del cuerpo se tiene que hacer también un proceso de duelo. Erika. Bueno, tenía una duda de qué tan relacionado está esto con lo que se denomina lo transespecie, que, bueno, a la gente que sí se quiere parecer como animales o alguna criatura mítica y cosas así. Claro. Gracias, Erika. Sí, totalmente. Tiene que ver con el tema de, a lo mejor lo podemos relacionar con el trastorno dismórfico corporal, que tiene que ver con esta parte de que la imagen interna no coincide con lo tangible orgánico. Entonces, tan así que hay personas que dicen, no, es que yo mi cuerpo, yo lo visualizo o me haría sentir más yo mismo si tengo alguna modificación corporal que me haga parecer alguna otra especie animal o algún personaje de fantasía, que también pasa mucho, ¿no? Gente que se quiere parecer a un personaje de anime o de películas fantásticas. Héctor. Sí, por ejemplo, también hay un experimento que hace como, bueno, lo he visto en unos videos, que ponen como una mano como falsa y hacen como el mismo procedimiento con tu mano real y la mano falsa, y es como pasar diferentes objetos y a los sujetos de prueba en algún momento empiezan a sentir lo mismo, como si la sensación de la mano falsa cuando lo ven por la percepción, sienten lo mismo, pero bueno, digamos como de manera real, y después les pegan con un martillo, entonces sienten dolor, pero ni siquiera ha sido como a su mano. Sí, así es. Justamente también la percepción a veces nos juega trucos y hacen, bueno, este ejercicio como para, le pegan a una mano que no es y la persona está viendo la imagen y puede llegar a sentir el dolor. Y la terapia con espejo lo usan en rehabilitación también con pacientes que han perdido alguna extremidad. Colocan al paciente frente a un espejo, por ejemplo, alguien que ha perdido un brazo, para jugar un poquito con la percepción y que vea su cuerpo completo en la medida en que va asimilando que esa parte de su cuerpo ya no está más. Y justo hacen como estos ejercicios como si fueran a tocar esa parte del cuerpo y pues no hay nada, ¿no? Entonces empieza ya poco a poquito a asimilar ese cambio. Y bueno, también pasa esta cuestión con el tema del uso de prótesis, cómo el paciente se tiene que apropiar de esa parte e integrarla en su imagen gestáltica, o sea, en su imagen total, como lo dice la psicología gestalt, en ese total del cuerpo, cómo lo tiene que ahora integrar justamente de una manera completa, ya de una forma más integradora. Ay, perdone que ya se va a cortar la sesión de Zoom. La reinicio. Les encargo que se conecten otra vez.
Gracias.